En el presente video, Dayana Acevedo, Angie Orozco y Alejandra Quintero hablaremos acerca del texto Elogio del plagio, cuarto capítulo, el sampling como juego o acto artístico, por Ariel Quiroz, un especialista en nuevas tecnologías. La presentación estará guiada por un mapa conceptual y está dividido en 4 momentos. El primer momento trata acerca del arte de la cita. Comenzaremos hablando del derecho de autor. Después de que el tema Little Fluffy Clouds, que traduce Pequeñas nubes mullidas, es lanzado por el inglés Ambient House, grupo de Orb, y se convierte en un gran éxito, Steve Reich, un compositor estadounidense y uno de los pioneros de la música animalista, descubre que The Orb lo ha pirateado. Steve Reich defiende el principio del derecho de autor, pero no sabe qué hacer, y a pesar del éxito del título de Ambient House, un género musical que surgió por primera vez a finales de 1980, combinando elementos de acid house y música ambiental, lo deja estar, tal vez porque valora el trabajo de estos jóvenes. Además, recuerda que en la década de 1960, él también se apropió de las luchas callejeras para tejer los primeros adornos de su música repetitiva en It's Gonna Rain y Came Out y No Protesta. Sin olvidar la historia de la música, de la suya y de la de otros, ya que es una antigua tradición de la música clásica la de citar otras obras. De hecho, el mismo Steve Reich ha citado a Wagner, un compositor alemán, director de teatro, polemista y director de orquesta conocido principalmente por sus óperas, en una de sus obras. La diferencia es que anteriormente había que volver a ejecutar el préstamo con instrumentos, mientras que para los DJs es más fácil, no tienen más que grabar y combinar, pero en cuestión el principio es el mismo. Ahora olvidemos la técnica y planteémonos lo que nos lleva a la cuestión de la cita sin autorización. Explorando la historia, podemos aterrizar en 1787 en Praga, donde Mozart, quien fue un compositor prolífico e influyente de la época clásica, estrena su Don Giovanni, una ópera en 2 actos que se basa en las leyendas de Don Juan, un ficticio libertino y seductor. Mozart recoge a su antojo una cosa rara de Martín y Soler o un minueto de casa extraída de la ópera de Giuseppe Sarti, un italiano compositor de ópera, y este cita abiertamente e interpreta sin prevenir siquiera a las víctimas. Entonces, ¿por qué lo que era justo desde Guillaume Dufay a Mozart, es decir, durante 5 siglos, no va a hacerlo en tiempos de The Orb y Future Song of London? En los años 60, un compositor de música culta junta a Stravinsky con Beethoven en una misma banda magnética, y el acto no suscita ninguna afrenta, tal vez porque este artista sabio no se lleva nada en ganancia. En cambio, The Orb roba 30 segundos del espíritu creativo de un compositor vivo y se lleva grandes ganancias, ya que para este grupo una buena obra es una promesa en dólares. Por lo tanto, la grabación a gran escala, como ha demostrado Walter Benjamin, un alemán crítico literario, filósofo, crítico social, traductor, locutor de radio y ensayista, transforma una obra única y casi ritual en un bien accesible a todo el mundo. Por lo tanto, el arte de la cita no viene de hoy, solo que hoy cobra importancia en un sentido de ganancia. Ya con la llegada de las primeras técnicas de grabación y la capacidad de utilizar magnetófonos de cinta o de pletina analógicas, surgiendo entonces las experiencias de Peter Schaeffer y Pierre Henry, surgen también las primeras mezclas de músicas anacrónicas montadas en bucle, lo cual fue un gran hallazgo. Y ya en 1979
La prensa apenas se hace eco de un álbum en solitario de All Hearts Suckey, un luminoso y romántico ballet de jazz en modo dub, y un disco comparable aparece con mayor impacto a principios del año 1981, My Life in the Bush of Guns, de Brian Eno y David Byrne, y despliega un funk. Pero sin embargo, a pesar de su éxito relativo, este álbum pertenece a ese mundo de bricolaje genial, de espíritus inquietos, apartados del mercado, que montan y desmontan sus experiencias pop con el fervor de unos sabios locos que resumen un humor abrasivo, y que son el resultado del ayer, del ahora y del futuro. En un segundo momento hablaremos del sampling. El sampling es un proceso en el cual se toma un breve extracto, un recorte o una muestra y se mezcla con una pista de fondo diferente. Con el sampling surge el sampler. El sampler es un instrumento musical electrónico similar en algunos aspectos a un sintetizador, pero que en lugar de generar sonidos utiliza grabaciones de sonidos que son cargadas o grabadas en él por el usuario para ser producidas mediante un teclado, un secuenciador u otro dispositivo para interpretar o componer música. Es decir, el sampler almacena sonidos y permite reproducirlos con una tecla de piano. El sampler se complementa con el MIDI. El MIDI significa Musical Interface for Digital Instrument. En español es interfaz digital para instrumentos musicales. Este es un sistema estándar para comunicar información musical de un dispositivo electrónico a otro. Con ello, el sonido se convierte en una materia para mezclarla, acelerarla o ralentizarla, desestructurarla de mil maneras, entre otras cosas que se podían hacer con este instrumento. Cuando el precio de estos samples es asequible, esta revolución tecnológica abre un horizonte hacia el que se lanzan los DJs de Chicago y de Londres. Básicamente, en sus ratos libres, estos DJs de hip hop se contentaban con introducir en los vinilos eran los discos grandes, como los CDs grandes que se utilizaban anteriormente. Cuando se utilizaban en estas técnicas, nadie se quejaba de robo, plagio o copia o algo relacionado con este término. Por ello, cualquier artista podía reconocer claramente fragmentos de su trabajo en un título que ocupaba el firmamento. En esa época, el título que ocupaba el firmamento era Pump Up the Volume del grupo Mars. Este grupo es el nombre que recibe la colaboración surgida en 1987. Este grupo tan solo lanzó este disco y se convirtió en el primero en las listas británicas. También este tema hace referencia a la onda del sampling. También este grupo tuvo su primera y única demanda por una tríada de pesos pesadas de la industria, como lo era Stop, Aitken y Waterman en esa época. El nihilismo es la corriente filosófica que toma como base la negación de uno o de los más supuestos sentidos de la vida. Este grupo, los Justin Answers of Mumu, introducen este debate en un terreno político y económico. Al día siguiente de haber hecho esta declaración o de su auto de fe, los dos ingleses que conforman este grupo renacen con una nueva identidad, los Time Lords, y sacan un tema, Doctoring, de Tardis, el cual utiliza con alegría y un poco de mal gusto las músicas de Gary Glitter y de una serie de televisión británica. Acabada esta provocación,
publican un manifiesto también. Ellos dicen o publican básicamente un manual del sampling o cómo llegar al primer puesto de la lista de ventas mientras te diviertes. Después de esta provocación, se esconden tras la piel inequívoca del grupo KLF. Este grupo era una banda inglesa originada de Londres, de finales de los 80 y principios de los 90. Sus estilos musicales son el techno, el dance y el acid house. Este grupo, el KLF, en 1990 están en concierto con ocasión de una convención europea de clubs en Ámsterdam, y en este concierto estos interpretan una versión de 23 minutos de uno de sus éxitos, el cual era What Time Is Love. Después de haber interpretado este disco, desconectan todos los equipos y le tiran al público todos los samplers, los mezcladores, las guitarras, entre otras cosas. Y el mensaje que según ellos le quieren dar al público es que hacer sampling sin miramientos a los triceratops era como un género de dinosaurios, o sea que muy antiguo. Entonces decían, para continuar con la idea, era hacer sampling sin miramientos a los triceratops de la industria, salid de vuestro letargo de consumidores, cread vuestros propios happens, sed los autores de vuestra vida, no borregos. Por último, para terminar con el segundo momento, el cual es el sampling, hablaremos del grupo Kottbut, el cual en 1987 sacan uno de los primeros singles ingleses construidos únicamente con samples, el cual era What Time Is It. Este grupo tocan básicamente música electrónica inglés y se destacan por realizar cut up con samples de hip hop. Cut up es una técnica de recortes o técnica literaria aleatoria en la cual un texto es recortado al azar y reordenado para crear un nuevo texto. Uno de los participantes o de los integrantes de este grupo menciona que el sampling es el juego más divertido después del Scrabble. Este es un juego en el cual cada jugador intenta ganar más puntos mediante la construcción de palabras sobre un tablero. Tercer momento, el plagio. En palabras simples, el plagio es usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información, es decir, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Por ejemplo, para tratar de dar significado al plagio es necesario destacar a Norman Cook, quien es una especie de mercenario, un corsario resabiado y con mucho talento, más que un pirata, pues no duda en vender su música a los mismos a los que se la robó. Él es una viva representación del plagio. A consecuencia de este tipo de personas, la ley francesa se ve en la obligación de estipular que todo aquel que quiere copiar algún fragmento de una obra debe solicitar autorización del autor o de los propietarios de los derechos, del director y de los intérpretes, sin importar si su motivación es política o comercial, interesada o desinteresada. Tendrá que pagar antes de nada. Esto es conocido como el copyright. A esta conclusión llega la Negativland, un grupo de música industrial independiente que fue condenado por haber hecho sampling. En el texto también se habla de un estancamiento cultural, como consecuencia de que a veces el arte desea orientarse hacia direcciones peligrosas, lo cual es un riesgo en democracia, pero esas direcciones no deben ser dictadas por lo que los hombres de negocios quieren autorizar.
Según la definición de los diccionarios, los artistas no vienen definidos como hombres de negocios. Cuando los defensores del negocio cierran con llave todas las puertas de la experimentación de los artistas. El último momento es el copyleft. Las imágenes, los anuncios e incluso las obras vendidas y escuchadas miles de veces deberían pasar automáticamente de un régimen de copyright a otro de copyleft o izquierda de autor, que es una aplicación de los principios del software libre al mundo del arte, por estar el código fuera de su programa abierto a todo el mundo. Cada persona puede utilizar, mejorar o manipular a su gusto el software libre, permitiendo al espectador convertirse en actor, si él quiere respetar ciertas reglas como la mención explícita del artista y la obra de origen. Tiene todo el derecho de remezclarla, modificarla, alargarla, torcerla, citarla, robarla, digerirla o simplemente dejarla como está. Finalmente, podemos afirmar que la separación entre los creadores y los espectadores desapareció. Ya el público improvisa su arte y los artistas se roban los unos a los otros con absoluta impunidad. El mundo se está transformando en una inmensa fiesta pirata, en la que todo el mundo baila, todo el mundo hace vinilos y todos se copian los unos a los otros, y los DJs ya son vistos como copiones.